Hola a todos, sed bienvenidos a este ciclo de entrevistas en el que conoceremos algunos de los laboratorios que se expusieron el año pasado en la antigua fábrica de artillería. Se han desarrollado en el marco de programas europeos de cooperación transfronteriza España-Portugal, Interreg Magallanes ICC, impulsado por el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla. Un programa destinado a la investigación y experimentación artística y cultural. Mi nombre es Javier y tengo conmigo a los integrantes del laboratorio El Gran Textil, Lilian Wickert y Javier Gastalvez. Bienvenidos. Muchas gracias a los dos por venir. Perdón. Sí. Antes lo estábamos comentando, que sí. Quería cantar 7 temitas ahí de deja ya, de joder, yo no me llamo Javier, de los toreros muertos. Bienvenido, Javier. Bueno, gracias, Javier. Lo primero que os quería preguntar era que de dónde venís, cuáles son vuestros perfiles y sobre todo qué es la Plasita, ¿no? ¿De dónde venimos? De San Luis 70, de donde tenemos el estudio. Ahora mismo de San Luis 70. Yo soy de Barcelona, pero ya hace mucho tiempo que vivo ya en Andalucía, en Cartaya primero, en Sevilla después. Y no sé, de formación soy matemática y paisajista y de dedicación pues muchas otras cosas. Jaime. Yo soy Jaime, he estudiado arquitectura y bueno, pues La Plasita, que es lo que montamos hace 25 años cuando nos conocimos ahí en Berlín, es un estudio, un despacho, una empresa que se dedica a la arquitectura y a los proyectos culturales. Son dos grandes palabras en el que caben muchísimas cosas. Desde hacer oficina y cosas privadas y sobre todo en la arquitectura también trabajamos la obra pública. Nos presentamos a bastantes licitaciones públicas que entre el 2008 y el 2018 no salió ninguna. Pues hemos ido también ahí con el mundo de lo privado y en proyectos culturales pues hacemos de todo. Y una de las cosas pues hablaremos hoy de algunas de ellas. Bueno, para el laboratorio del Gran Textil os han acompañado también otras personas. Vi en el proyecto unos jóvenes. Bueno, unos jóvenes no, la gente del equipo. La Plasita, aparte de la parte más permanente que somos la Lilian y yo, pues siempre hay gente, fundamentalmente arquitectos. Bueno, hay estudiantes siempre haciendo prácticas y luego si no trabajamos con arquitectos y con otra línea de oficio que se estudian publicidad y relaciones públicas, que son gente así bastante todoterreno porque saben un poquito de todo y suelen ser creativos y suelen tener bastantes ganas y tenemos siempre gente contratada. En esa época, en el Gran Textil, estaban las dos Marinas, Marina Expansión y Marina Castaños, Pablito, arquitecto, Víctor no estaba, que está ahora, no ha llegado ahora mismo, ¿qué más? Victoria, otra arquitecta, estaba Carlota, otra chica de comunicación y diseño. Y estuvo también una chica haciendo prácticas muy jovencitas, así que era jovencita, estaba en primero de carrera con 18 años, con Isabel. Bueno, La Plasita, como se define, es un punto de encuentro y pasa mucha gente por allí. Contratada con todos sus amigos, que ya he dicho antes que somos una empresita. Pues tiene que ser, ¿no? Bueno, antes de entrar en el laboratorio y en el trabajo que pusiste en artillería y tal, me gustaría que nos explicarais un poco el concepto de gastrosofía, porque a la hora de indagar sobre vuestro estudio, de leerme el trabajo que expusisteis, aparece este concepto, la gastrosofía. ¿Qué es la gastrosofía? Bueno, la gastrosofía realmente es un término que surge a finales del 18, ¿no? Por un escritor alemán y él lo centra sobre todo en temas más de urbanidad, ¿no? De cómo comportarse en torno a la mesa y así. Nosotros lo hemos secuestrado el concepto y lo estamos como resignificando y nos gusta hablar de que es como lo entendemos como una teoría de los cuidados en torno a la alimentación. O sea, pensar en la alimentación desde los espacios de producción, los productores, la gente que produce los alimentos que nos vamos a comer, cómo condicionan, por ejemplo, la política agraria europea, nuestros paisajes. Y desde ese momento de la producción, de quién la produce, cómo lo produce y por qué, hasta el momento de la comida, de comerlo, de la comensalidad en torno a la mesa y la gestión de los residuos después de comer, ¿no? Todos esos... Es una manera holística de ver el tema de la alimentación. Como decía Jaime, La Plasita hace arquitectura y proyectos culturales. Proyectos culturales es como un concepto tan amplio que permite meterlo todo dentro y la gastrosofía de alguna manera es el concepto paraguas que nos permite meter todo lo que tenga que ver con la alimentación dentro de esos proyectos culturales. Gastrosofía es también Nietzsche, Federiquito, en el 19 también reclama en la Galla Ciencia, con su humor alemán eso.
que se sorprende que hemos hablado del ser, del tiempo, durante 2000 años los filósofos, pero que nadie se ha preocupado de cosas comunes y tal, ¿no? Entonces casi que reclama una filosofía de la alimentación. Y yo creo que gastrosofía podía ser ese palabra también que vaya recuperando todos, o que vaya reuniendo todo ese concepto de la filosofía de la alimentación. Yo creo que no deja de ser también como una especie de término teórico. Bueno, pues también pues, cuando se escribe, se piensa eso, pues ir construyendo con esa palabra, ¿no? Y bueno, para que todo el mundo que nos escucha lo entienda, en el periodo de trabajo en el que trabajaste en artillería, tendríamos como dos bloques, uno más teórico de ciudades alimentadas y otro la pieza artística, ¿no? Que sería el gran textil. Si empezamos primero con ciudades alimentadas, ¿cómo nace ciudades alimentadas? Pues ciudades alimentadas nace, yo creo que la primera idea que surge es, nosotros vivíamos en Cartaya, para aquel entonces ya no, pero bueno, tras nuestro paso por Cartaya, que vivimos en una casa con su huerta y sus gallinas y sus naranjos, y ya fue una relación un poco más directa con la alimentación que la que solemos tener como urbanitas, digamos. En el 2008, cuando se da una de las grandes huelgas de logística de camiones, ¿no? De transportes en España, nos damos cuenta como en muy pocos días se quedan desabastecidos los supermercados, que es donde habitualmente pues, se compra en las ciudades, y nos planteamos por qué sucede eso, ¿no? Y nos damos cuenta de que las ciudades pues, son como desiertos alimentarios, ¿no? Que en la ciudad no se produce alimentación y que si una huelga de ese estilo siguiese durante más tiempo, pues tendríamos serios problemas, ¿no? de alimentación. Y ahí pues empezamos a hacer como un juego, que empezamos con un juego tonto de pensar, bueno, ¿cuántas personas viven en Sevilla? Ok, ¿cuántas piezas de pan, cuántos bollos se come cada persona en un día sevillano, ¿no? Vamos multiplicando cuánta harina se necesita para hacer esos bollos de pan, cuánto trigo se necesita para esa harina, para los bollos de pan, cuánta superficie se necesita para plantar o sembrar ese trigo. Y hacemos una serie de juegos de ese estilo con el trigo, Sí, decimos a los romanos, el aceite. Romanos, ¿no? Aceite, vino y pan. Y bueno, para aquel entonces estábamos dando clases en la Universidad de Arquitectura de Paisaje Urbano y invitamos a nuestros compañeros de clase a participar en la investigación. Algunos se apuntaron. Otros se quedaron luego en el estudio, además. Otros siguieron con nosotros un tiempo en el estudio y íbamos, pues, en la medida de que teníamos tiempo y energía, pues nos íbamos reuniendo y simplemente, pues, divagando un poco también sobre el tema de la alimentación en la ciudad. Y haciendo, como decíamos nosotros siempre, una investigación más poética que científica, ¿no? Por aquel entonces. ¿Eso qué significa? Pues que no era un conocimiento académico, era más un conocimiento pues desde la intuición y desde ¿Cuál era la propia el objetivo experiencia. de uno de esos cálculos? Porque daría unos números absurdos. Era pues intentar pensar, ¿no? Era como un juego, ¿no? Entonces era sabiendo, ¿no? No había ningún objetivo, o sea... Era jugar, entonces era curiosidad y saber también qué nivel de autosuficiencia podría tener una ciudad como la de Sevilla, ¿no? Teniendo en cuenta pues su territorio, ¿no? Qué tipo de paisajes tiene a su alrededor, ¿no? Sevilla tiene... 5 paisajes productivos, por lo menos, ¿no? Tiene la Marisma, tienes Vega, tienes la zona hortícola que es diferente que la Vega, aquí hacia el norte. El Aljarafe se podía entender como si fuera una olivara de sal, o sea, podías tener cochinos, toros y esas cosas por ahí arriba, y luego rodeado de campiña por muchos sitios. O sea, que tienes para producir arroz, trigo, hortícola, frutales. Bueno, de hecho, se producen. Esos, que era un juego, como dice Lilian, ya sí tiene un objetivo, y es ver cómo en ese planteamiento de Sevilla es un desierto alimentario, todas las ciudades europeas lo son, ¿no? Pero Sevilla es un desierto alimentario, o sea, digamos que vamos de lo local a lo global, experimentamos y miramos directamente aquí, cómo somos capaces de el área metropolitana de Sevilla, el municipio de no Sevilla, Bormujo, sino ese 1,5 millones de personas que vivimos aquí, ¿vale? Que va casi desde Utrera, Carmona, Brenes, ¿vale? Pues cómo somos capaces en esos 30 kilómetros a la redonda, pues de poder producir una economía social y saludable que tenga la capacidad de abastecer al menos un 20%, un 25% de frescos locales, y si ya son agroecológicos, pues infinitamente mejor.
Y como nosotros no somos ni agrónomos ni hostias, pues dijimos, bueno, nosotros que somos, la Lilian es matemática y paisajista y yo soy urbanista, pues bueno, pues vamos a pensar esto desde la planificación urbana y la planificación territorial, ¿no? O sea, desde los parámetros geográficos y arquitectónicos, cómo somos capaces de introducir la perspectiva de la alimentación en la planificación urbana. Al igual que desde hace ya 30 años, pues nadie se plantea hacer urbanismo sin pensar en la movilidad. Desde hace unos años, y todavía desgraciadamente hay gente que hace urbanismo sin pensar en el género, ¿vale? Pues todas estas inputs deben de estar dentro del planeamiento y la alimentación, pues uno de ellos. Vale. Y esa es nuestra investigación, a eso nos dedicamos. ¿Y preguntaría que qué resultados habéis ido obteniendo o cómo está Sevilla en ese, qué nivel de integración tiene con una alimentación, una producción sostenible? O sea, no la hay ahora mismo, ¿no? O sea, hay cestas de consumo, cositas sueltas de gente que va... Sí, siguen habiendo pocas experiencias que vayan en este sentido, ¿no? Y era también una de las intenciones de nuestra investigación, era aprender nosotros por el camino y también intentar, pues, contarlo, ¿no? Para que la gente, pues, tomase conciencia también bueno, pues, de cómo comemos y lo que supone el cómo comemos y cómo consumimos en general, ¿no? Pero la comida, digamos, o la alimentación y lo textil, ¿no? Son dos de las grandes batallas, ¿no? Que podemos luchar para intentar, pues, mitigar el cambio climático, tener una relación también más justa con la producción de esos productos, ¿no? Y con los productores de esos productos. Entonces, cuando ya, digamos que el proyecto de Magallanes nos permitió también, al estar en artillería, intentar detectar y contactar con esas otras personas y colectivos en el entorno metropolitano de Sevilla que estaban trabajando también sobre la misma temática y que nos podían aportar, pues igual, pues esa mirada más académica, ¿no? Y contactamos con la Universidad de Agrónomos de Sevilla, o una mirada más científica, y invitamos al CSIC a visitarnos. Y claro, como teníamos el atractor de artillería, ¿no? Que todo el mundo, pues, le interesa pasarse por allí porque es un espacio, pues, espectacular, pues conseguimos, durante esos meses que estuvimos allí ocupando aquel espacio, pues contactar con diferentes personas, colectivos, otros proyectos, huertos urbanos, huertos escolares, crear como una red de conexión de otras mentes que estaban pensando o que están preocupados por la misma temática, ¿no? Y intentar hacer también redes, ¿no? O sea, si ahora mismo la alimentación está de súper moda ahora mismo por todos lados, con lo bueno que tiene eso y lo malo que tiene eso. Pero bueno, la moda, si no las tejes o creas una red, pues pasan y además no sé, es operativo, ¿no? Entonces yo creo que el haber estado allí servía un poco para eso. Y el objetivo final de estar allí, que era montar un congreso sobre gastrosofía. ¿Vale? Que ese palabra, pues, no solo estuviera en la placita, sino que la gente, bueno, pues ahí está, y como el lenguaje nadie sabe quién lo va a utilizar, ¿no? Porque el gran creador del lenguaje de este país, yo creo que el último no ha sido ni un poeta ni nada, ha sido un humorista que se llama Chiquito de la Calzada, que es el que ha dejado ¿sabes? Ha generado ahí capacidad de lenguaje. Bueno, pues nosotros hemos dejado ahí gastrosofía, a ver si cuaja. A ver si se siembra. ¿Y cómo sería esa Sevilla del futuro? Si alcanzáramos el punto de mayor sostenibilidad, digamos, productiva, alcanzar ese 25% que acabas de decir, que se pudiera aportar un 25% de la totalidad de los productos frescos en Sevilla. Pero yo lo primero que creo, como ha dicho Lilian antes, que lo que sería es que las entradas a Sevilla y eso todo sería infinitamente más bonito. Bueno, claro. O sea, lo primero que afecta es al paisaje. Y creo que lo afecta para bien. Y mira que estamos hablando de paisajes productivos, ¿eh? Es decir, que no es... Que no mera decoración. Pero tú pasas por allí, o por paisaje como más naturalizado, pero tú vas por un campo de girasoles, que es un espacio productivo, y creo que a casi todo el mundo le gusta. Pues en esa idea yo creo que las ciudades serían más hermosas. Y luego tenemos ahí como 3 herramientas de planificación, que sería entender como la ciudad tiene un límite. Si te vas al Parque Alcosa y sales a San Jerónimo, de repente pues tienes un campo de papa y justo el campo de papa se acaba y hay unos edificios de 8 plantas así más o menos bonitos. En esa historia podíamos entender que como las ciudades, los municipios, Bormujo tiene un límite,
Mairena tiene un límite, bueno, hay algunos que no tienen límite porque están todos pegados, ¿vale? Porque hay una conurbación. Pero las cosas tienen límites, pues es que esos límites fueran cinturones, ¿vale? Verde, esto no es nada nuevo, quiero decir, esto ya lo decían urbanistas en el siglo XIX y cosas de estas, de la ciudad jardín y todo el rollo, pero con ese punto de paisajes productivos, ¿vale? Y que después de esa otra corona que te está evitando construcción, ladrillo, bla, 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 y no hace falta construir más vivienda en una ciudad en la que lleva años sin crecer demográficamente, no sé. Lleva años sin... 25, que no, vamos, sí, que además han subido 5.000 sí, pero no es... personas. O sea, que no necesita expandirse. Bueno, necesita expandir porque el capital es el capital. Claro. Y se quiere expandir no porque tú quieras tener una casa, que además en casa y tú no vas a tener una casa en tu puta vida, ni tú, ni yo, ni nadie, porque valen un huevo, las hipotecas y esa cosa. Entonces, en esa protección de círculo de zona de hortícola y de alimentación, que luego hubiera otra que fuera un bosque, ¿no? O sea, no sé si a vosotros sois más chicos, pero no sé si se contaba cuando erais chicos de que España era un país en el que las ardillas podían ir del norte a sur sin bajarse de los árboles. Pues ahora creo que no es capaz de subirse a ninguno. Entonces que hubiera bosques, o sea, que luego haya una protección de árboles que además también son de alimentación. Quiero decir, que ahí aparecen las setas, aparece la recolección y aparecen cosas que no nos tenemos que comer y también sirven para todo. Pues son pajaritos que suenan, que cagan, que no sé qué, y se genera un ecosistema. Sí, sería como proteger esos bordes de las zonas urbanizadas que nosotros trabajamos o hablamos de la figura de parque agrario, ¿no? Que es una manera de preservar, ¿no? esos suelos que son fértiles, o sea, que pueden producir pues de la urbanización, porque una vez han sido construidos ya, volver atrás es muy costoso, ¿no? Preservarlos de la urbanización, igual no tienen que ser ya productivos, pero al menos que no se urbanicen. Y por otro lado también intentar que las fronteras entre lo urbano y lo rural no sean tan bruscas, ¿no? Que haya como una ruralización de la ciudad o una urbanización del campo. Yo creo que ya se da bastante. Y luego también deberíamos pues intentar disminuir el consumo en general, ¿no? De las cosas que consumimos, disminuir las cosas que tiramos, ¿no? Hay un 30% de lo que se produce no llega ni a las casas, o sea, se desperdicia antes, ¿no? Porque la patata es demasiado grande, la patata es demasiado pequeña, la manzana tiene... Entonces, cambiar este concepto de... La manzana no tiene por qué ser bonita para que yo la compre y la consuma. Lo que tiene que estar buena. Tiene que ser sana, saludable, solidaria, sabrosa. Pues esto, ¿no? Cambiar un poco esa percepción. Pues diría yo que, si no me equivoco en las cifras, creo que no me equivoco, 2,1 millones de toneladas desperdiciamos los españolitos de comida, ¿eh? Con lo que eso supone de gasto también energético, de agua, de trabajo de la gente. O sea, no solo ya la gente que alimentaría, ¿no? Eso, sino el dinero que cuesta además eso. Claro. O sea, desde el punto de vista que lo mires, es terrorífico realmente. Sí. Entonces... ¿Y hasta qué punto esa ciudad sería viable? Esa ciudad... Hasta el punto que queramos. ¿Nosotros o sea, hemos llegado a la luna? Hombre, nosotros como consumidores tenemos un gran poder y yo creo que no somos conscientes o es mucho más cómodo no ser consciente, ¿no? O sea, lo que hablábamos también un poco antes, ¿no? En la vida que llevamos, ¿no? De corriendo de un lado para otro, sin tiempo para hacer según qué cosas, con las prioridades a veces un poco confundidas, ¿no? Porque, como decía Jaime, ahora la alimentación está de moda. En todas las canales de televisión hay un programa de cocina, pero luego realmente cocinar, casi no cocinamos porque estamos 2 horas viendo un programa de televisión y 10 minutos para prepararnos la comida, ¿no? Es algo... La pizza calentada. Claro, es todo como un poco absurdo, ¿no? Sí. Entonces, pues hacer el cambio de ese chip, pues cuesta, porque cambiar los hábitos es muy difícil, pero podemos hacerlo. Y si realmente los que compramos exigimos ese cambio, pues al final las empresas o los... quieren vender, entonces lo cambiarán también. Aquí siempre también hay una discusión que es el dinero, ¿no? Que de repente, oye, comer ecológico, no sé qué, es más caro. Bueno, más caro depende de cómo lo miremos. O sea, comer es caro. Comer, ¿qué energía gasta un animalito en busca de la comida? Mucha, ¿no? Todos nosotros también, pero lo que es caro para nosotros no es la comida, es la vivienda. Insisto en lo de la vivienda, pero bueno. Sí. Volviendo a la comida.
según cuentan, porque esto no tenemos ni idea, la alimentación produce mogollón de desajustes en la salud de las personas. Si comes sano, ahí hay un ahorro en salud importante, claro, que podía desde subvencionar a los productores, a la comida. Al que no tenga dinero para llegar a eso, se le paga, pero... Ahí también hay sistemas de producción alimentaria que están subvencionados, o sea, que están, ¿no?, pagados con ayudas públicas o sufragados los costes sanitarios y también medioambientales con dinero público, ¿no? Entonces, si no se pusiese todo ese dinero en esos sistemas alimentarios industriales y se apoyase un poco más a los sistemas alimentarios agroecológicos, por ejemplo, locales, pues el equilibrio sería más justo y al consumidor le costaría igual o prácticamente lo mismo un tomate industrial que un tomate agroecológico. Entonces cambiaríamos también, ¿no?, este argumento siempre de que lo ecológico o lo agroecológico es más caro y por eso no. Lo que sí que es verdad, creo, que todavía es mucho más difícil el acceso a lo agroecológico porque hay menos comercio que el acceso a lo industrial, ¿no? Pero ahí también pues son maneras de... Tú piensas que en plena pandemia tú podías salir a comprar, pero si tenías una cesta ecológica que lo cogía y te daba tu agricultor de la periurbano, es el que te traía tu cestita con semanal o cada 15 días, pues con los productos que daba la vuelta, eso no se podía, eso era ilegal. De hecho, yo salía, ¿no?, a buscar mi cesta de consumo cada 15 días, que es el periodo que tenemos de reparto. Y yo iba con miedo porque iba con mi bolsa del súper para simular y con un ticket de súper anterior por si me paraba la policía, porque realmente yo no podía justificar esa salida de casa. Si iba al súper, para ir a por alimento igual que si vas a comprarte una pizza precocinada. Exactamente, ¿no? Entonces, no sé, ahí tenemos un absurdo que... Bueno, hay que ese cambio de paradigma en un momento supuestamente de transición. Lo que pasa que, por un lado, lo que hablábamos también antes fuera de micro, a la vez que hay gente que va tomando más conciencia, más poder tienen los 4 que manejan esto. Aunque bueno, estamos hablando de eso aquí ahora, que hace 20 años a lo mejor no se hablaba, a lo mejor dentro de 20, o a lo mejor no, a lo mejor somos todos. Bueno, y volviendo al trabajo que hicisteis que pusiste en artillería y que me estuve leyendo y tal, había una frase que me gustaría que me explicaras, porque claro, como yo no soy arquitecto, no sé a qué hacer referencia, que dice, hay que entender la ciudad como urbs más civitas más polis. Y no entendí absolutamente nada. ¿Urbs? ¿Urbanismo te suena? Sí. Pues eso. Viene de cómo los romanos llamaban a la distribución de calles, ¿no? Por ahí lleva un poco los tiros. Civitas, ciudadano, civilización, pues tiene que ver con eso. Hemos hablado de calle, hablamos de personas. Y polis, polística, la vida, la relación. La administración y cómo se relacionan todo eso. Por eso el urbanismo, que parece siempre que estamos aquí criticándolo todo, que somos unos criticones, pero en la escuela de arquitectura nada más que te explican que las calles tienen que tener un ancho, no sé qué, pero en las calles viven personas, hay pajaritos, caga de perro, o sea, está lleno de bios, está lleno de vida. De árboles, aunque cada vez menos. Y de árboles, ¿no? Entonces aquí tenéis una copa guapísima aquí al lado. Entonces todo eso tiene ese punto ahí de las civitas y la polis es cómo nos relacionamos, ¿no? Que tiene ese punto de la polística. Por eso yo creo que cuando la gente dice yo no soy político, no va a ser político, todo el mundo es político. Otra cosa es que seas político de Vox, Pepero, del PSOE o de Podemita, ¿sabes? Pero todos los que relacionamos aquí somos polísticos porque todos vivimos en comunidad, ¿no? Claro. Que además mola. Y si vamos ahora hemos visto un poco el ciudades alimentadas, vamos ahora al gran textil. ¿De dónde viene la idea? ¿Dónde surgió? Pues, o sea, ciudades alimentadas, la investigación está a veces más colectiva, otras veces menos colectiva. Se iba como plasmando, ¿no?, en una cartografía digital en la que pues habíamos cogido digamos, el territorio del área metropolitana de Sevilla y habíamos ido detectando estos diferentes paisajes productivos que comentábamos y haciendo también las propuestas pues, del ruedo de cada municipio y los bosques comunales y eso, ¿no? Pero era una cartografía pues, digital sobre una cartografía histórica del área metropolitana. Y teníamos como la necesidad de salir de lo digital de alguna manera, ¿no? y tocar, ¿no? Hacer cosas más tangibles. Entonces, realmente la historia del Gran Textil surge de que asistimos a la exposición de Antoni Miralda, que es un crack, un artista octogenario, premio Velázquez de las Artes, que ha trabajado desde que tiene 20 años el hombre sobre el tema de la alimentación también, el arte y la alimentación.
íbamos a una de sus exposiciones, que siempre mezcla con Montse Guillén alimentación comestible, o sea que se come también. Y en esa exposición, que tenía varias de sus piezas, bueno, no, la exposición era precisamente porque el Museo Nacional de Cataluña, que había comprado hacía tiempo la colcha de la cama de matrimonio de la boda que él organizó en los años 90 entre la Estatua de la Libertad de Nueva York y el Colón de Barcelona, ¿no? Les casó. Y en la organización de esa boda, pues contactó con no sé cuántos colectivos, no sé cuántos artistas, y a cada uno le encargó pues el anillo de bodas, la tarta de los novios, y él mismo hizo tejer esta colcha nupcial, ¿no? Que es una colcha pues que es inmensa. Es espectacular. Imagínate la Estatua de la Libertad y Colón tumbados pues para cubrir esa cama, ¿no? Y esa colcha la hizo desfilar por las calles de Manhattan, ¿no? Porque la colcha tenía como unos pequeños agujeros que los que desfilaban metían en la cabeza y iban andando por las avenidas de Manhattan. Claro, vimos los vídeos de esa instalación y vimos cómo subía esa colcha allí y se me sigue poniendo la piel de gallina. Y entonces en ese momento dijimos, pues nosotros queremos hacer algo así. Y como somos bastante así, de culo veo, culo quiero, a veces pues los inputs externos son los que nos hacen cambiar de dirección, dijimos, queremos hacer algo físico tangible, ¿por qué no textil? Y por qué no, de una dimensión gigante, ¿no? Que tiene 120 metros. Los metros sí. Y lo de Miralda debe andar también por ahí. Lo de Miralda sí, no sé cuánto tiene, pero es inmenso también. Y así surgió la primera idea. Esta exposición estaba en medio de un viaje que estábamos haciendo a Bruselas para otro tema de otras cosas, y en el que íbamos a pasar por, no sé pronunciarlo, por algo así como Reims, que es la ciudad del champán, Reims para los españoles que no saben francés. Fuimos a esta ciudad, fuimos al mercado porque nuestras visitas turísticas en las ciudades suelen ser a mercados y cementerios, ¿no? Nos gustan esas dos partes de la vida urbana. Y el mercado de la ciudad de Reims es una pieza de arquitectura preciosa del año 1927, de las primeras cosas de hormigón que salen, y allí con la Pauline, que es una compi que por aquella época estaba también en el estudio, pues vimos la vidriera del mercado y dijimos, pues ya está, lo vamos a exponer aquí, lo que hagamos se va a exponer aquí, porque en Reims queríamos montar una exposición de arte. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer esta pieza y la vamos a exponer aquí, y va a tener esta forma. Y de ahí salió también la forma, contactando con los arquitectos que habían restaurado el mercado. Te pedimos los planos para empezar ya a trabajar. Nosotros, o sea, ideas, pensamiento utópico, no, lo siguiente, ¿no? Y luego ya, pues ya veremos dónde nos quedamos. Claro, ¿erais solo vosotros en ese momento? No, en ese momento que fuimos a Reims, pues estaba Pauline también, estaba Carlota, o sea, había otra gente, como ha dicho Jaime, en la placita, digamos, nosotros estamos siempre y luego, pues, tenemos pues gente que nos acompaña en fases, ¿no? 1, 2, 3 años. En aquella época, además, casi todo el estudio estaba centrado en un libro que ya hemos conseguido terminar después de 3 años y 9 meses, que recoge 25 años que llevamos haciendo proyectos culturales, pues lo hemos decidido meter en un libraco que tiene ni más ni menos que 1500 páginas. Ahora estamos buscando editor y socio para sacarlo. Y nada, pues, le leí en vuestro trabajo como arte. El libro como arte. Entonces eso, pues llamamos a los arquitectos, como está todo, con las amigas de Pauline en Francia, pues una de sus colegas tenía una hija, una chavalita de instituto que estaba haciendo el curso de patronaje y confección, y después de 2 botellas de champán, pues se nos volvió a iluminar la chorla y dijimos, coño, pues si no tenemos ni idea de coser y... No sabíamos que iba a ser muy grande, pero no teníamos en la cabeza de hecho todo el mundo me decía que yo más chico, yo que no. Tiene 2 vidrieras y le hicimos la de la más pequeña, la otra eran 300, pero menos mal. Y entonces decidimos que íbamos a colaborar con el Instituto de Francia para empezar a coser aquello. Cuando llegamos a Sevilla, con todo emocionado, dijimos, tío, en Francia, porque vamos a buscar seguir con Sevilla. Nos encontramos el Instituto Pablo Picasso, de aquí, que es el único tuto público que tiene patronaje, lo que antes era corte y confección. Son 2 grados, que se llama patronaje industrial, la gente que aprende a costura, a coser y, bueno, a hacer un mundo maravilloso también. Y nos presentamos allí pues para trabajar con ellos, ¿no? Y decirle, oye, tenemos un instituto en Francia, podemos colaborar, trabajamos juntos.
¿Pensaron que estabas un poco loco cuando lo dijiste que querías aquello de ese tamaño? Sí, claro, las dimensiones nunca las contamos. O sea, yo de hecho, yo misma no era consciente de la dimensión que iba a tener aquello hasta que ya empezamos a construirlo, ¿no? Y vi y conseguimos convencer a Jaime de que en vez de la vidriera grande fuese la vidriera un poco más pequeña, que además también nos sirvió porque en un viaje a Coruña nos dimos cuenta que uno de los mercados de Coruña... un viaje a Coruña, o sea, nos dimos cuenta en internet... Uno de los mercados de Coruña es una réplica del mercado de la ciudad. Se hicieron 5 mercados iguales por toda Europa en los años 30. Y entonces... Nos fuimos a Coruña. Nos fuimos a Coruña y ya pues decidimos esta escala un poco más pequeña, pero que sí. Con el ayuntamiento también para poder si se podía exponer allí. Montamos una red con la que empezó a trabajar. Sí, yo creo que la gente a veces piensa que estamos un poco locos, pero como lo contamos todo con tanta pasión y eso, pues al final, en el instituto de aquí del Parque Alcosa o Sevilla como sabemos que podemos causar esta impresión, no nos presentamos así solo. Yeah. Antes de ir, preparamos un plan docente que justificaba, digamos... Bueno, yo me dedico a temas de educación también, y entonces en ese plan docente pues justificábamos todo. La utilidad que podía tener un proyecto de este tipo para los alumnos de esos 2 grados, ¿no? Y se lo presentamos pues muy bien, parece, porque las profesoras... Claro, si de repente tú estás allí y aparece un control de la Junta de Andalucía, el profe dice, oye, mira todo lo que se está haciendo aquí ahora mismo, y queda todo justificado, ¿no? Es un aprendizaje basado en proyectos, es decir, que tú lo que estás aprendiendo a coser, el punto de cruz o la costura o la hilatura de tal, luego lo vas a aplicar, que es el temario que están dando ellos, pues luego lo aplicas en la construcción de una pieza de arte que además colectivamente vamos a ir viendo cómo la íbamos a hacer, cómo se iba a transportar, o sea, todos los problemas que veíamos ya que iba a tener, pues cómo se iba a ir solucionando. Sería un poco, porque yo es que cuando me enteré del tamaño que tenía eso, que se fue haciendo a trozos por distintas personas, digo, Dios mío, la logística para gestionar eso es... Claro, dentro de este plan docente, digamos, estaba pues precisamente eso también, ¿no? O sea, enseñarles al alumnado temas de gestión de proyectos, temas de logística, temas de... También les planteábamos como una serie de píldoras formativas donde invitábamos a profesionales del sector, pero de ramas muy diferentes, ¿no? Pero ramas diferentes, desde gente de la tapicería, gente del vestuario para teatro, gente de la moda, o sea, diferentes personas que nos acompañaron también y que iban allí y les explicaban su experiencia, ¿no? Siempre desde la parte más experiencial y nosotros creíamos que eso al alumnado les iba a servir y realmente creemos que les sirvió, ¿no? Y también pues hacíamos los talleres estos creativos que hacemos para intentar soltar las cabezas y bueno, una serie de dinámicas que acompañaban a esta costura, ¿no? del gran textil, ¿no? Era como... La profe nos pidió para poderlos evaluar que fuera que cada uno tuviera como 1 metro cuadrado o algo así, y entonces empezamos con los cortes a ver cómo diseñábamos la pieza. ¿Cuántos alumnos eran? 40 y tantos. ¿Y cada uno que tenía una sección para...? Cada 2 tenían un pueblo, porque les patronamos los municipios del Aljarafe, de Sevilla, de los Alcores y tal. Los patronábamos haciendo lo que se llama en arquitectura, que además yo lo odio salvajemente, pero venía ahora que ni pintado, que es zonificar, ¿vale? Es decir, aquí está el casco histórico, aquí hay un ensanche, esto es el polígono industrial, es decir, reducirlo, un pueblecito, a como 10, 12, 15 manchas, ¿vale? Pues esto es autoconstrucción, estos son chaletes, estos son vivienditas adosadas. Entonces a cada zona de esa le asignábamos tipos de telas. Yo que sé, las zonas verdes, pues iban a ser telas verdes, era obvio, ¿no? Los cascos históricos eran telas doradas. Los cascos, las zonas industriales eran telas plateadas. Entonces la gente traía todos los retales que tuvieran, los dividíamos y con eso ya cada uno iba haciendo su creatividad. Nosotros incluso compramos, que fue lo que hablamos también antes de los dineros, nos gastamos la ayuda que nos había dado el ICAS en comprar también tejidos y tal. Y bueno, pues cada uno iba cosiendo allí sus cosas. Y lo que teníamos en la cabeza, porque a nosotros nos interesan muchísimo los procesos, los objetivos finales nos dan un poco más igual, pero luego te parecen ahí súper sorpresa, y es que los pueblos quedaban guapísimos. Nosotros habíamos cogido una tela de raso que luego ya le hemos quitado porque era un coñazo, porque se estiraba. Bueno, pues me he ido aprendiendo. Entonces, hacíamos esa zonificación, la imprimíamos en grandes papeles y los estudiantes pues tenían su pueblecito ahí con un par de copias, con un par de patrones que los que ya iban cortando, cosiendo, y igual que un patrón para hacerte un chaleco,
que no es un papel que recorta y que luego sus dobladillos, su no sé qué, pues el estudio entero aprendió a coser, nos compramos una máquina de coser. Sí. Y bueno, o sea, digamos que esto que zonificásemos un poco fue por la demanda de la profesora también, o de las profesoras que querían pues poder evaluar, ¿no?, a sus alumnos. Y por otro lado, pues fuimos aprendiendo también, pues siempre nos acompaña en este proceso y nos sigue acompañando y nos seguirá acompañando Isabel Arias de Isabelia, que es costurera, modista y trabaja también en vestuarios de teatros y trabaja para artistas, haciéndole con caera. Que bueno, es nuestra maestra costurera, decimos nosotros, ¿no? Y entonces ella nos dijo, hombre, estaría bien que las piezas no sean demasiado grandes, porque para poder coser luego unas con otras, si no tenemos maquinaria industrial, lo tenemos que hacer con maquinaria doméstica, digamos, pues que lo podamos manejar, ¿no? Entonces, por el proceso, por el camino íbamos aprendiendo y íbamos pues amoldando la pieza a los factores estos que la condicionaban. Decidimos que la base de abajo, claro, porque todo eso, los 200, íbamos cosiendo en trocitos pequeños, ¿no? Como iba a ser luego todo. Y la Lilian, muy recurrente, nos dijo, oye, la arquitectura, nosotros hacemos arquitectura, sobre todo piscinas municipales, y utilizamos cubiertas ligeras, que son cubiertas textiles, tensadas, de doble membrana, que se inflan con un pequeño ventilador y que te dan cumple climáticamente, no llueve dentro, todas estas cosas, y luego se desmontan. Así que dijimos, coño, pues si trabajamos con los industriales con tecnodimensión para los textiles y nos han hecho ya 3 o 4 cosas así más artistorras y les gusta tal, los llamamos, nos empezaron a mandar muestras, nos fuimos a Girona, pues yo soy de Girona, estuvimos viendo, dijeron que sí, y nada, a partir de ahí pues nos iban mandando los trocitos peques para que la gente fuera cosiendo. Y ya sabíamos que todo ese arco que tenía, pues lo íbamos a dividir en 17 o 14 piezas, me parece que son. Y sabíamos que iban ahí con cosidas, con o sea, que no se iba a ver y que luego se puede transportar. De hecho, cabe todo en 2 bolsas muy grandes, y las 2 bolsas muy grandes es capaz de una persona de transportarla un poquito coñazo, pero que 2 personas transportan eso de un lado a otro, que tampoco sabíamos lo que iba a pesar cuando empezamos. Luego pues, tampoco pesa tanto, pesa 60 kilos o algo así. Sí, entonces claro, nosotros digamos, Tecnodimensión desde Girona nos enviaban estas bases ya con las impresiones de los municipios, donde nosotros encima cosíamos los municipios que a su vez habían cosido los alumnos en clase. Y luego ya con todos estos cachos de telas, digamos, nos fuimos nosotros con Isabel y estuvimos aquí una semana en fábrica, ideando con ellos cómo ensamblarlo todo, ¿no? Que es cuando hicimos lo de las cremalleras, que como dice Jaime. Entonces, en vez de coserlos, ¿están todos unidos por cremalleras? Las 14 barras estas están con cremallera. Y luego sobre cada una que desde delante no lo ves. De hecho, además, los territorios pues están cosidos como con solapas para que lo puedan desmontar, y o sea, tú cuando estás allí arriba está todo unido. Pero luego no se ve. Digamos que hay una dehesa que pasa de una fila a la otra, de una columna a la otra columna por encima de la cremallera, digamos, ¿no? Eso pues reforzamos con unas tubos de silicona entero reforzados. Luego pues nos fuimos ahí con los mega profesionales ya de cómo se cosía todo. En medio de todo esto llegó el COVID, entonces a tomar por culo la formación docente, la relación con Francia, porque los institutos, los estudiantes iban a ir de aquí para Francia, de Francia para acá, y con un problema además que luego el tema docente, una vez que ya podíamos salir a la calle, hacer vida post-COVID, los coles no han vuelto hasta prácticamente este año. O sea que los colegios se cerraron y han tardado 2 años en abrirse. Y de viajar ni te cuento, con lo cual todo ese mundo ahora mismo se ha quedado o se ha evaporado. Ahora queremos volver a recuperar la relación con Reims. Sí, de hecho justo antes el 5 de marzo del 2020 nos encerraron el 13 o el 14, yo creo. El 5 inauguramos la primera exposición de arte, porque decíamos, a ver, estamos haciendo una pieza artística, ¿no? Nos lo creemos, sí, vale. ¿Cómo le podemos dar todavía más seguridad a esto que estamos haciendo? Exponiendo en una galería de arte. Contactamos con una amiga, ¿no?, que tenía una galería de arte y nos dijo... ¿Con Carmen Lacuren? Sí. Y expusimos allí. Allí nos dimos cuenta, porque esto lo organizamos con 1 mes o 2 o 3 meses de antelación,
que para el día de la exposición el Gran Textil no iba a estar ni terminado, ni de coña. Ni coña, vaya, ¿no? Pero bueno, pues decidimos que íbamos a exponer lo que teníamos, que básicamente era el río Pudio, y entero, con sus municipios adosados, y Sevilla ciudad. Y también íbamos a exponer el proceso de creación que estábamos teniendo pues, con los institutos y eso. Y eso hicimos. Lo que pasa es que inauguramos el 5 y ya nadie vio la exposición. O sea, el único día que estuvo abierta fue el 5, porque ya luego, la semana antes del COVID, todavía no estábamos encerrados, pero a la gente ya no le gustaba estar en espacios pequeños y así, ¿no? Entonces estuvo el cacho del Gran Textil colgado durante 3 meses en la galería de arte, ¿no? Encerrado como todo el mundo. Y a los 3 meses pues fuimos a desmontarlo, y como ya habíamos asumido que no era un proyecto de un año, sino que iba a ser un proyecto, yo creo que no va a terminar nunca, o sea que va a estar durante mucho tiempo en marcha. ¿En qué estado está ahora mismo? O sea, en el que se colgó, no lo hemos vuelto a tocar desde la exposición. Como luego, además, como dice Lilian, ya volvimos a los coles, no estaban y tal, y queríamos seguir, empezamos a montar talleres de costura en casa. Y entonces pues invitamos a la gente a comer, y la gente venía, le dábamos de comer y cosían. Era como un quid pro quo, ¿no? Sí. Así terminamos los municipios que sí era importante que estuvieran todos terminados, y nos fuimos a Girona. Mientras estábamos ya en lo de Magallanes con esta ayuda allí investigando, que además, como ha comentado Lilian antes, ¿no? En principio era una cosa para 3 meses, por distintas razones se olvidan de nosotros, y nos viene estupendamente, porque al olvidarse y no firmar el contrato y no sé qué, como estábamos allí, pues nos pudimos pegar 9 meses trabajando y viviendo en artillería, que la verdad es que ha estado muy bien. Es cuando uno entiende lo que es un laboratorio de creación, que de repente pues se produce la hostia. Por eso nos hemos encontrado pues con cerca de 70 instituciones de muy diversa índole, desde colegios de nenes al IAPH, al CSIC, que estaba investigando si realmente los huertos urbanos, el suelo que tienen es sano o no es sano, ¿vale? Porque estamos metidos dentro de la ciudad y... Claro. Y entonces le cuidamos algunos de sus experimentos allí, las lechugas y tal, y luego además se pudieron llevar tierra de artillería, que es de las tierras más venenosas que hay, porque es tierra con escoria que le ha caído moldavio, polonio, rubidio, cesio, francio, o sea, creo que tiene, venían emocionados, tiene todos los venenos, y digo, pues fantástico. Pues llévatelo. Eso. Y también hicimos que cuando llegamos allí estaban los arqueólogos haciendo las cosas en el patio o sea, estaban allí con sus cositas haciendo el patio de herramientas. Nosotros queríamos montar un jardín dentro de artillería, y se ha visto ya que funciona a la perfección esas propuestas arquitectónicas mezcladas con las artísticas. Y entonces, para no andar trayendo tierra, pues les dijimos que 3 o 4 volquetes de tierra, pues que nos la echaran allí dentro. Ahora se han enfadado de vez en cuando. Esta tierra es tuya, coño, a ver si la sacáis. Digo, esta tierra es de aquí. Vale, y eso nos ha servido también allí para construir el jardín que montamos. Y como el día de la exposición final, pues conseguimos hablar con... Nosotros teníamos nuestro jardín ahí currado, que había crecido por allí. Conseguimos hablar con Parques y Jardines para que nos trajeran pues muchas plantas, que luego ya creo que se está poniendo ya que además me alegro muchísimo que cada vez que se haga una exposición venga Parques y Jardines y ponga allí árboles, porque es que cambia muchísimo. De hecho, ahora en la propuesta que le hemos hecho al Ayuntamiento de Sevilla, en la gerencia, para rehabilitar eso, y que lo han declarado desierto, ya hablaremos, pues lo que proponemos era haber cogido las técnicas, lo que se llama la artillería. La artillería no es solamente, sino es el arte de fabricar cañones, y entonces todo ese imaginario industrial de 4 o 5 siglos, o de 3 o 4 siglos, para hacer cacharritos para mover cañones y armas, lo queríamos reinterpretar para que fueran parterres móviles. Y entonces que las plantas estuvieran allí y fueran de un lado para otro cuando fuera necesario. Llueve, pues están fuera. En verano, pues están dentro, que les da... Y recuperar todas las zonas de agua y de fuente que ya no están, no sé dónde están, que se ha desmontado todo aquello, porque aquello era una zona industrial, la fábrica de artillería hasta el año 84, y que tuviera pues eso, que funcionara con eso, ¿no? Cambiar, como tenemos, ¿no? Que tenemos una foto del Miguelete, que es el soldado este que está en la cubierta de la torre de artillería, y es un soldado. Pues nosotros lo hemos tuneado con un GIF que pasa de tener una bayoneta a tener un rastrillo para cultivar, ¿no?
No, vamos a tocar Miguelete, Miguelete que llega con su bayoneta y eso, si no, de patrimonio me parten las piernas. Y durante los días de la muestra fue después que organizaste el primer congreso de gastrosofía. Sí, lo hicimos coincidir con la muestra, ¿no? O sea, nosotros pues estando allí, ¿no? Creando esta como red de contactos con diferentes agentes de la ciudad y de fuera de la ciudad, pues vimos que esa era una parte importante de la investigación que estábamos haciendo y queríamos como hacer este cierre final de la investigación de esos 9 meses que estuvimos allí. Cierre final y a su vez inicio de futuras colaboraciones con estos colectivos, ¿no? Y nos parecía interesante pues hacerlo en formato de congreso. Durante 3 días invitamos a 25 Cuenta también que era, ¿no?, ¿no?, probablemente el primer congreso que se hacía en Sevilla. O sea, que post-COVID, o sea que era, bueno, post-COVID, todavía COVID, pero que ya podíamos salir y lo organizamos, porque claro, el tema de la alimentación nos toca a todos comemos, todos tal, y toca también a sectores muy diferentes y que a veces se sienten incómodos entre ellos, ¿no? Entonces, como no queríamos tampoco incomodar a nadie, pues organizamos las 3 jornadas bastante sectoriales, ¿no? La primera fue más académica, invitamos a la universidad y a grupos de investigación. Eran académicos, planificadores y productores. En la primera, sí, que estaba Renato y eso es verdad. Sí, pero más del mundo a favor, digamos, del desarrollo más agroecológico. El segundo día estaba más centrado políticos y empresarios. Logística, distribución, o sea, grandes superficies y política. Y emprendimiento también, yo creo. Y el tercer coincidía con la firma del Pacto de Milán. ¿Deciste que le iba a concluir? No, el Pacto de Milán ahora te cuento, que ese es otro lío. Y el tercer día lo centramos más en activismos, en colectivos de activismo y arte, ¿no? Y entonces invitamos a Antoni Miralda, al artista este que comentaba antes, a Martí Guixé, que es un food designer, o sea, uno de los iniciadores del diseño relacionado con la alimentación y una mente pues muy graciosa, más que, ¿no?, un genio, pero gracioso. Muy artística. Y Asunción Molinos, que es una artista plástica y conceptual que viene del mundo rural y que defiende bastante el mundo del campesinado en el arte. Y a la Julia Casamilchana y a los chicos de la fábrica de Extremadura, ¿no? Y bueno, mezclamos allí. Y a Daniel. Bueno, sí. Y a activista investigador. El que más sabe. Que también está muy sorprendido de estar al lado de artistas, pues bueno, normalmente están al lado de científicos, de hecho usted está trabajando en el SESIC, y yo creo que también pues, salió bastante bien, la verdad, salió bastante bien, incluso de gente allí in situ, que para nosotros era muy importante volvernos a reunir, que hubiera gente tocándose, comiendo. Además nosotros, como ha dicho Lidia antes, somos muy de celebrar, o sea que todos los días se cocinó allí, comimos todo el mundo juntos, un día hubo poesía, otro día hubo flamenco. Tomamos también la decisión de implicar también a la empresa de sillas Quidiello, que bueno, éramos conscientes que llevaban 2 años de pandemia sin haber podido alquilar ni una silla de Semana Santa. De vídeo que estaba todo lleno. De las sillas de feria, ¿no? Eran sillas de feria y sillas de Semana Santa. Las dos las alquila la misma empresa, una empresa que tiene más de 100 años en Sevilla. 120 años por aquí. Y que llevaba 2 años, claro, ¿no?, sin absolutamente nada, y bueno, nos parecía como una apuesta también por lo local, ¿no? Nosotros, si hablamos de agroecología, pues no solo en alimentación, sino también tener este pensamiento local en general, ¿no?, en la generación de riqueza. Y ahí también fue cuando como habíamos construido este jardín interior dentro de la fábrica en el tiempo que estuvimos allí, pues contactamos con Parques y Jardines a ver si nos podían, para el evento, ¿no?, para la inauguración de la exposición y los 3 días de congreso, pues ceder también más vegetación para que aquello pues luciese más. Trabajamos también con Bruno Vázquez, que es un artista plástico también, que es el que nos hizo el mural de atrás. O sea, implicamos a más gente, ¿no? Y colgamos por primera vez el gran textil, que al menos la base, digamos, o sea, lo que es la forma entera de los 120 metros cuadrados ya está. Lo que pasa es que ahora pues hay muchas partes que siguen en blanco, ¿no?, que están a la espera de rellenarse. Pero al menos ya está entero, ¿no?, de alguna manera. ¿Está bocetado encima? Sí, está como impreso lo que son los municipios, las diferentes zonas. Nosotros le mandamos a escala 1:1 en ordenador, ¿vale?, en AutoCAD, a Tecnodimensión, y Tecnodimensión tiene máquinas que tiene un lapicillo y te dibuja
¿vale? Los planos te lo dibuja, con lo cual, como contaba Lilian antes, ¿no? Era como, vamos, y aún así cada cosa luego hay que encajarlo, ¿no? Pero por lo menos servía para saber que, o sea, C3, C4, C17, esto viene aquí viene tal pueblecito. Un pueblecito, hay pueblos que están en un lado y están en otro. Luego también hemos hecho ahí, quiero decir, mapa, ¿cuál es el mapa de la realidad? ¿El de Google o el que con Colón llegamos a América, ¿sabes? O sea, sí que lo habéis un poco mapa, trabajar con cartografía, aparte que nos encanta, ¿no? Que no es la primera cartografía que hacemos. Y lo del Pacto de Milán, que estaba diciendo antes, el Pacto de Milán tiene una cosa también simpática, y es que es una cosa que sale en el 2000, es un programa marco que sale en el 2015 en la Expo de Milán, para que se adhieran o no los municipios, ¿vale? Adherirse o no, pues lo de siempre, ¿no? Tú firmas y luego te lo metes en un cajón, como pasó en Sevilla, que lo firmaron en el 2016, y se olvidó, lo aprobó el pleno del ayuntamiento, además por unanimidad y tal, y se metió en un cajón, y ahora lo estamos intentando recuperar porque a través de estos días también, pues, el movimiento ciudadano y eso, salimos en prensa 2 días y pues sale 2 días ahí diciendo al ayuntamiento que yo esto, pues te llaman, y ahora estamos en un grupo de trabajo abierto, ¿vale? Varias asociaciones, está Soberanía Alimentaria, hay gente que va por libre como el Pablo Saralegui, nosotros que pues, somos una empresa, que no somos así y tal, de ni tercer sector, ni pues somos conscientes, pero no me consideraría yo activista, y estamos intentando ver, ¿vale?, que esa firma de ese Pacto de Milán se puedan traducir en políticas reales municipales. ¿Qué dice el Pacto de Milán? Bueno, pues habla del sentido común en los 6 puntos que lleva, y es, bueno, Guillo, por un lado hay que tener ese palabra ahí de estos tiempos, que es la gobernanza, decir, Guillo, Lipasan está haciendo algo, por ejemplo, tiene composteras, y Sanidad está haciendo algo, sí. Bueno, ¿y por qué no os conectáis y somos más potentes? Es decir, que promover que dentro de la administración pública eso se promueva, punto 1. Punto 2, que esto sea justo, equitativo y bueno para todo el mundo. El punto 3 habla directamente de nutrición y dieta saludable, esas cosas. El punto 4 habla, el que a mí más me interesa, es el de la producción, es decir, cómo podemos transformar periurbanamente ese punto de producción de nuestras ciudades. El 5 es el de la distribución, compra, venta y hábitos, y el 6 es ese de desperdicio cero, que le podíamos también meter economía circular, compostaje, y devolver en todo este circuito, devolverle otra vez a la tierra lo que te da. Tú coges un tomate, acabo convirtiéndolo en humus y lo vuelvo a echar a la tierra, ¿no? Así, hablando de modo simple. Y el Pacto de Milán está ahora mismo, bueno, pues ahí trabajándose. Dentro de las investigaciones que hacemos, la placita, el Ayuntamiento de Bormujo, presentamos en el Mercado Agroecológico de Bormujo, que se celebra, por cierto, este sábado, el tercer sábado de cada mes, en el que van los productores allí a vender sus cosas. Presentamos en uno de los mercados el congreso. Alguien por allí del ayuntamiento, la LOLE, les interesó, oye, ¿esto de qué va? Bueno, vinieron al congreso y estamos trabajando, ¿vale? Estamos contratados, además, por parte del ayuntamiento, por la Delegación de Ciudadanía Consciente, para que le estamos terminando ya un estudio para ver lo que hablamos al principio, esa planificación urbana desde la perspectiva de la alimentación, ¿no? Analizándole todos los parques que tienen, cómo se podrían conectar, qué input se puede meter, viendo los 86 huertos urbanos que tienen, cómo los podemos potenciar, metiendo a una actividad que viene este sábado 3 composteras con unos talleres de compostaje para que uno se quede en el mercado, el otro vaya a uno de los huertos y luego se vuelva. Son cositas súper peques, pero bueno, todo súper. Poco a poco, ¿no? Y no, poco a poco no, cuanto más rápido mejor. Sí. Pero bueno, ahora serán pequeños y un día serán enormes, ¿vale? Entonces, ahí de repente el Bormujo ha firmado también el Pacto de Milán, que estuvimos el otro día por allí, lo cual nuestra obsesión no es que firme el Pacto de Milán, Sevilla o Bormujo, nuestra obsesión es que sea el área metropolitana, los 46 municipios los que digamos que manos a la obra. Ya. Y bueno, ya para ir acabando un poco, volviendo al Gran Textil, porque decís que a saber si se acaba algún día.
¿Tenéis planificado llevarlo a la cristalera aquella de Sí, hombre, de por supuesto. Reims? Eso planificado está y algún día lo conseguiremos. Y también lo que nos ha dado el no haberlo terminado en un año, pues igual que habíamos encontrado esta relación con Reims, es que me sabe mal decirlo mal, pero no sé cómo se dice. Que digamos que estaba representado en el Gran Textil también. Hay una zona que representa Reims. Y fuera del Gran Textil, en esta exposición que hicimos en la Galería de Arte, representábamos también como esa relación poética entre las dos ciudades a través de la remolacha, del azúcar. Bueno, investigamos, ¿no?, qué posibles relaciones a través de los mantos De las vírgenes y de los las reyes. vírgenes y los reyes, porque en esta ciudad francesa es donde se han coronado todos los reyes de Francia. Y las capas que llevan los reyes se pueden asimilar, o se parecen a los mantos de las reinas, de las vírgenes de aquí, ¿no?, que salen en Semana Santa. Bueno, pues intentamos encontrar esta conexión. Hubiésemos hecho lo mismo si lo hubiésemos llevado a Coruña, que también lo queremos llevar, ¿no?, porque también hay una conexión directamente a través del mercado. Y el no haber cerrado el proyecto en un año, pues nos va a permitir tener siempre un espacio en blanco dentro del Gran Textil que nos permita llevarlo a México, llevarlo a Berlín, llevarlo a Zamora, y buscar siempre esa conexión entre el área metropolitana de Sevilla y ese otro área metropolitana o ciudad, y pensar a través de la alimentación cómo se pueden conectar esas dos ciudades, ¿no? Interesante. Yo creo, eso también lo hablábamos antes, que yo creo que también es importante, ¿no? No pasa nada por criticar el que te da de comer. El ICAS nos dio la ayuda esta, y que luego lo hablábamos también antes fuera de tono, ¿no? O sea, fuera de micro. Que de repente, pues, entregamos el proyecto. Esto es una subvención del ayuntamiento. Nos dieron para el Gran Textil 4.500 euros. No en el proyecto Magallanes, que este es otro, pero primero el Gran Textil para hacerlo, y parece que nos dijeron que muy bien el proyecto, que aprobado, pero que todas las facturas que le entregamos pues que no cumplían, ¿no? ¿Y lo tiene que pagar vosotros? Sí, bueno, eso ya también nos decíamos antes, que nosotros cuando tenemos una idea lo tenemos claro, nos da igual que nos den el dinero o que no nos den, lo hacemos. Para eso hay un término que se ha inventado aquí la contable del estudio, que se llama Ruina soportable. ruina soportable. Si podemos soportar la ruina, sin miedo. Bueno, pues... Porque si no, no sabes la mitad de las cosas. Si la mitad de las cosas depende de que otro te vaya a dar dinero o algo, no se hace nada. Entonces... Y ahora seguimos. El Gran Textil es una de esas patas, ¿vale?, en la que estamos investigando, que Lilian hablaba antes del río Pudio. Ahora mismo sería interesantísimo que Diputación de Sevilla, que Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y los 9 municipios los que atraviesa el río Pudio, que es quien articula el Aljarafe, ¿vale?, se pusieran de acuerdo para proteger ese arroyo, cuidarlo, y que tuviera como un margen de 150 metros a cada lado, ¿vale?, en los 20 kilómetros que tiene, y fuera un parque agrario entero. Esa es una de las Sevillas que vemos ya, y eso se podría hacer ya. O sea, es que eso en 2 años estaría montado. Pensando que la parte de Bormujo, que es la que hemos estudiado, cuando sales de Sevilla hacia Huelva y engancha la S40, nueva S40 en Bormujo, hay un nudo, evidentemente por la movilidad necesita esos nudos de autopistas. Esos nudos de autopista ocupan 25 hectáreas. Y hasta donde he podido investigar, ha costado, creo que sin la expropiación del suelo, 14 millones de euros. 25 hectáreas, 14 millones de euros. Parece carretera es bastante caro. ¿Qué ocurre si cogemos todo el tramo que atraviesa Bormujo y abremos ese ancho que he dicho para que haya un parque agrario? Son 276 hectáreas. Pagándola a regadío son 4 millones de euros. Si el Ministerio de Carreteras ayuda con 14 kilos para comprar eso, porque el Ministerio de Transición Ecológica no puede poner 4 kilos, digo, para eso, para que fuera todos los suelos públicos, que tampoco tendrían por qué ser públicos, que puede ser la gente con su rollo privado ahí y montar un consorcio que organice y produzca, y tengamos 275 hectáreas por 10, ya son 2.700 hectáreas. Eso ya empieza a tener un número importante, ¿no? Cuánto trabajo produce, qué no sé qué, cómo comemos, todo eso, ¿vale? Son cuestiones que se pueden hacer ya. Y en esa estamos currando. Bueno, pues os deseamos mucha suerte. Esperemos que... Como sin cansar. Nada, muchísimas gracias de verdad a los dos por haber venido, por esta conversación tan interesante.
Y bueno, me despido del programa. Gracias también a los que nos escuchen. Hemos conocido mejor el trabajo de la Plasita, bueno, que se desarrolló en el Banco de Proyectos del ICAS. Y bueno, aquí nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.